Hoy vamos a variar un poco el sentido para ver solamente dos números del magisterio de la Iglesia y aplicarlos precisamente en la teología eucarística y sacerdotal del Jueves Santo. Si te la quiero poner a apuntar, apunten estos dos números. Miren, el primer número es de la Sacrosanctum Concilium, el número 102. Recuerden que la Sacrosanctum Concilium es la constitución sobre la vida de la Iglesia, sobre la vida litúrgica, y es la que aprobó hoy en día el Papa Juan XXIII. Y el otro número es el número 242 del Catecismo de la Iglesia Católica. Miren, para poder entender la Semana Santa, para poder entender la Cuaresma, para poder entender el misterio pascual, debemos de tener claro qué concepto tenemos del año litúrgico. De hecho, el año litúrgico es una innovación en la Iglesia Católica, porque ustedes deben de recordar que antiguamente, antes de la reforma del concilio, aunque tuve pura gente pobre, pero si alguien tuviera 80 o 90 años, que no creo, antiguamente la misa era atrás del pueblo, era en latín, y las mujeres no podían participar en el presbiterio ni en la tanda porque está prohibido. Aún la sociedad Pío X la sigue prohibiendo hasta el día de hoy porque estuvo en desacuerdo con la reforma del Vaticano II. ¿Qué dice el año cristiano? Y en realidad todas las fiestas del año cristiano giraban en torno a la celebración de los santos. Y estaba arrinconada la Semana Santa. Entonces, la reforma litúrgica la inicia un gran liturgista que se llama Don Próspero Guéranger. Si alguno de ustedes no ve muy bien como yo, en YouTube viene la explicación de 40 a 45 minutos, lo que sería qué es el año litúrgico, espiritualidad del año litúrgico, mística del año litúrgico, concepto de Adviento. Es interesante porque esta obra es de varios tomos y la obra de varios tomos Don Próspero es difícil de conseguir porque no se ha editado oficialmente. Pero pongan en YouTube Próspero Guéranger y ahí vamos a encontrar el sentido de la reforma litúrgica. Bueno, la reforma litúrgica no se inició sino 100 años después. La quiso iniciar Pío XII con una famosa encíclica que la Mundial Alega, que se llama Mediator Dei, que significa Dios es mediador, donde el Papa Pío XII decía: no celebramos memoria de lo que Cristo pidió, hacemos presente todo el año al mismo Cristo, no a los santos. Bueno, viene la reforma y en el número 102 nos explica qué es el año litúrgico. Nos dice: el año litúrgico es el dinamismo donde la Iglesia celebra el misterio pascual de Cristo en todo el año. Y después, en un segundo punto, celebramos a la Virgen María, celebramos a los santos, pero siempre unido al misterio pascual. Por eso ustedes saben que cuando un santo cae en domingo o en solemnidad, se celebra la dominica, o se celebra la solemnidad, no se celebra el santo. Si es solemnidad de los santos, San Juan, la Virgen o San José, se celebra el día siguiente. Pero en todo el año litúrgico celebramos
haciéndolo presente. No es un acontecimiento pasado. Tanto Pío II en la Mediator Dei, como Don Próspero de Rangel, como la número 102 de la Sacrosanto Concilio, nos dicen que se hace presente el misterio pascual con toda su eficacia. Y aquí voy a hablar de dos puntos. Miren, cuando uno toma un curso de liturgia, los maestros de liturgia nos hablan del dinamismo de la gracia del sacramento, pero también de la naturaleza de los que celebramos la misa. La primera se llama ex opera operandi, es decir, y aquí se los he dicho en misa, todos los sacramentos actúan sin importar quién los celebra. Porque si tú y yo decimos, el Padre es enojón, el Padre es dinero, el Padre es borrachito, entonces sus sacramentos nos sirven, estaríamos cometiendo una herejía. Porque la eficacia del sacramento no depende del sacerdote. La eficacia del sacramento depende del sacramento. Solamente depende del sacramento. Es decir, la Eucaristía produce gracias abundantes. Luego aquí los fieles se enojan, que luego el secretario se olvida tratar a alguien y se enoja de que yo no los nombro. Pero no es necesario eso. Basta que tú los nombres aquí y la eficacia alcanza a millones de peticiones en el mundo entero. El sacramento actúa por sí, por eso les he dicho también que luego hay cristianos un tanto confundidos en la fe que me dicen, oiga Padre, ¿dónde hay una misa de sanación? Todas las misas son de sanación. Hay padres, quiero ver que el padre baile, cante y dance. Bueno, si quieres que el padre baile y cante, entonces hubiera sido a Las Vegas a la Francinanda o a Tony Bennett, porque ellos eran showman. Hay un libro que ojalá lean, que se los he recomendado en la misa como 1000 veces, y se llama El Espíritu de la Liturgia. El primero es de Romano Guardini y el segundo es de Benedicto XVI. Y dice Benedicto XVI, cuando se prorrumpe el primer aplauso en la misa, terminó el tiempo de Dios y vino el tiempo de los hombres. Por tanto, el sacerdote no necesita ni aplaudir, ni gritar, ni saltar. No. San Pío de Pietrelcina Santo, Diego Casal Príncipe, el sacramento de la confesión, de la unción, del matrimonio, del orden, actúan por sí. Claro, el detalle es que el sacerdote tiene que ser válidamente ordenado. Aunque el sacerdote esté suspendido, sus sacramentos son válidos. Es como luego algunos de los fieles de sacerdote dicen, Padre, pues mi esposo me dejó hace 30 años y ando con otra persona. Pues aunque tu esposo te haya dejado, te haya puesto los cuernos, tú sigues siendo esposa. O como pasa ahorita en Paraguay y en Chile, que están demandando a la iglesia para que en el libro de bautizos te quiten el registro. Pues aunque te quiten el libro de registro, tú eres bautizado por él. Entonces, si el padrecito cometió algunos pecados y el obispo lo suspendió, si por alguna vez que hay un temblor y murieron todos los padrecitos y hay un padre suspendido, su sacramento es válido.
Porque insisto, el sacramento, su gracia no la da el Padre, sino la da Dios. Por eso, algo que también estaba en las alturas de todos los templos, cuando hay un ministro y un sacerdote que da la comunión, yo no sé por qué se forma con el Padre. A quienes están despreciando a Jesús. ¿Qué acaso el ministro, porque lo tomó en sus manos, hizo impuro el sacramento? Claro que no. Hay que leer en el Sacramentatis 1973 de Pablo VI. Hay que leer el canon 230 del derecho canónico. Bueno, pero da tristeza para Jesús, se ha de sentir muy triste de que lo desprecien como un ministro. Bueno, ese es el ex opera operandi, es decir, la Eucaristía vale por sí, la confesión vale por sí. Si yo entro al sacramento de la confesión y tengo toda la gracia, tengo toda la inteligencia y memoria para recibirla, yo salgo renovado. Pero si me confieso solo por confesarla, si me confieso por tradición, si me confieso para que no me vaya mal, si me confieso por costumbre, no va a haber ninguna gracia. No porque Dios no quiera, sino porque yo me resisto a creer. Bueno, ese es el ex opera operandi. ¿Qué es el ex opera operandis? Tú y yo, como presbítero, y ustedes como fieles, cuando venimos a la Eucaristía, venimos con toda la conciencia del mundo. O podemos estar en la Eucaristía pensando en mi enfermedad, pensando que tengo problemas con mi familia, pensando en mi celular. Aquí varios se levantan de la misa para contestar el celular. Yo no sé dónde está su mente, ¿no? Yo he dicho que si nos invita el arzobispo a comer, silenciamos el celular. Si Claudia Sheinbaum, nuestra presidente, nos invita al Palacio Nacional, pues vamos y llegamos una hora antes, porque nos va a invitar en el comedor del Rey Revillagigedo, que es un comedor hermoso, no sé si exista todavía. Bueno, y yo creo que aquí, bueno, aquí no, aquí hay algo más importante que ellos. Si yo voy a la Eucaristía, voy desganado, voy porque me llevó mi esposa, voy porque mi madre me pidió, voy por compromiso. Así como sale la persona, así como entra la persona, así va a salir. No por Dios, o sea, Dios da gracias abundantes, pero si nosotros no tenemos la disposición interior, no vamos a obtener ninguna gracia. Si ustedes siguen leyendo la Sacrosantum Concilium, la Sacrosantum Concilium nos dice lo siguiente: ¿cómo debe de ser nuestra participación en la Eucaristía? Debe de tener tres virtudes: activa, consciente y fructuosa. ¿Qué significa una participación activa? Que yo llegué antes de la misa. Si yo no llego antes de la misa, es que mi participación no es activa. Si alguien te dijera, va a venir Luis Miguel al Palacio de los Deportes, primera fila, yo quiero ir. Hay gente que llega 2 horas antes. En el concierto de Shakira, que a mí me gusta cómo canta Shakira, la gente llegó un día antes. O en el concierto de Conejo Malo, la gente llegó a pagar por un lugar
lugar 100, 200, 300, 400, 500, 600,000 pesos. Y cuando venimos a la Eucaristía, en la Eucaristía hay alguien más importante que ellos. Mi participación activa debe de ser desde el principio. Llegar a... Bueno, también algunos se desaniman porque luego hay padres que llegan a tarde. En eso tienen ustedes la razón. Pero si ustedes saben que el padre llega puntual, pues llegar unos 5 minutos antes, para que me prepare, para que me disponga, habiendo antes leído las lecturas. Una participación activa es que yo cante, es que yo conteste, es que yo guarde silencio, es que yo escuche, es que haya una paz interior. Es decir, si vengo a la Eucaristía, desde que inicia hasta que concluye, debo de estar atento a lo que me corresponde. Y si tengo una participación activa, indudablemente, la gracia que yo le pida a Dios, Dios me la va a conceder. Si yo no tengo una participación activa. Por eso ustedes han fijado los que conmigo a misa, yo casi luego el salmo me acuerdo que se lea, porque ustedes no cantan. Un día les reto que vayan a la pastoral salud con los ministros de la Eucaristía, por eso los viernes yo no vengo a misa, porque doy el retiro con los ministros de la Eucaristía. Y en la misa que es a las 12:30, ahí en la Casa de la Cristiandad, todo el mundo canta. Cuando la comunidad es activa, da alegría estar en esa misa. Pero cuando nadie canta, cuando ni siquiera decimos en el nombre cuando no decimos amén, la doxología final dice San Agustín, el amén es grandioso, pero ni siquiera decimos a voz en cuello eso. Esa no es una participación activa. Si yo quiero que la Eucaristía dé frutos en mí, esa sería la gran primera virtud, participación activa. Segundo, participación consciente. Yo ya no les digo porque ahí está el letrerito, ¿no? Apaguen sus celulares. Oiga, padre, es que ya tengo 70 años y no sé cómo apagarlo. No lo apagues, ponlo en modo silencio. Entro a misa y me voy a escribir. Sí, bueno, yo ya no me enojo cuando hay celulares acá. Yo creo que una persona de 30, 40, 50, 60, 70 años, si no ha entendido eso, yo quién soy para que se enoje y diga el padre está amargado. Yo recuerdo cuando celebré 15 bodas hace 25 años, venía el director de San Alejandro, el doctor Amaray, que era del Salvador, me acuerdo, y sentaba siempre hacia atrás y venía a comulgar. Y algún día me dijo, padre, yo me siento atrás porque como soy director, luego me busca. No pongo el silencio como el violador que a veces me sale, porque soy director. Bueno, tal vez en ese aspecto sí se podría entender. Tal vez cuando tengamos un enfermo, no estamos obligados a la misa, porque primero está el enfermo. Bueno, ¿qué es una participación consciente? Que yo escuche la oración colecta. Tal vez ahorita les pregunto, pero no voy a preguntar, ¿de qué trató la oración colecta? Inmediatamente todos tendrían que responder. Pero si no me responden,
tengo una participación consciente. ¿Qué significa la palabra conciencia? Que yo emplee mi inteligencia, mi razonamiento para participar en la misa. Es una participación consciente. Pero si yo en mi conciencia, luego veo también a las personas que están así y están viendo que como ellos viven. Esa mujer estará haciendo oración o estará juzgando quién viene a comulgar. Esa será una participación consciente. No, porque me fijo en los demás, veo quién comulga, divago en mi mente, y claro, ya no digo de la gente que va a misa y que empieza a practicar, de la gente que va a misa y también lo he visto, están con sus celulares en la mano. Eso no es una participación consciente. Y luego los fieles se quejan, es que lleva 20 misas, no me sabe la misa. Pues no te sabe la misa porque tú no estás consciente ni participas activamente. Y yo creo que ustedes también lo pueden notar en los sacerdotes. Ustedes pueden notar cuando el sacerdote está desganado, cuando no prepara la homilía, cuando viene y se va, cuando está desaliñado. Claro, yo no critico eso, pero si soy sacerdote, pues yo no veo ni de misa a la misa. Aunque sea unos zapatos desgastados como los míos, pero bien polidos. Y yo no voy a traer tierra en los... No, porque estoy celebrando el sacramento. Ni terminando el Evangelio, voy a decir, el Evangelio fue claro, continuamos tampoco. Porque o soy misero, o porque celebro solo por celebrar, o porque celebro para generar vida. Entonces también el sacerdote, así como entra, va a salir sin ninguna gracia. Nuestra participación activa, consciente, desde el canto de entrada hasta el canto final. Ya si después ahí en el pequeño atrito saludo a mi comadre, a mi compadre, pues ya no hay problema, porque también la Eucaristía genera relaciones humanas. Si ustedes recuerdan, bueno, aquí veo pura gente joven, pero si ustedes recuerdan, hace 50 años, 60 años, las familias se encontraban en los atrios o en los parques. Por empezar en el Carmen, salían en el atrio, se iban a parques, o en la catedral. La Eucaristía generaba relaciones humanas. Y tercero, una participación fructuosa. ¿Qué es una participación fructuosa? Y eso lo dice San Ignacio de Loyola en la Cueva de Manresa. Tú tienes que pedirle a Dios una gracia. Puede que alguno de nosotros sea enojón o sea rencoroso. ¿Qué le voy a pedir a Dios cuando yo comulgo? Señor, dame la capacidad para que evite el rencor. Yo por eso les he dicho acá, la Eucaristía no es premio para buenos. Si alguien dice en su fuero interno, como el fariseo, yo pago el diezmo de todas mis ganancias, yo ayuno 3 veces por semana, yo rezo la coronilla todos los días, pues ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Nada. En cambio, ¿cuál es la oración verdadera? Aquel publicano que está atrás, que no se atreve a ver a Dios, que se da golpes de pecho y que es lo que dice: apiádate de mí, porque soy pecador. Padre, entonces si tengo rencor, ¿puedo comulgar? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque necesitamos la gracia del Señor. ¿Y qué le vamos a pedir a Jesús? Señor, tú sabes cómo estoy yo,
mi sobrina me robó la casa. Imagínense que era yo conocí a una señora de 80 años, que su sobrina, por cierto, trabajaba no conoció dónde trabajaba. Le robó su casa a una mujer de 76 años. Ahora díganme, una ministra fue a ver a su casa y le negó la comunión. Yo regañé a esa ministra. Le dije, a ver, usted porque tiene 60 años, pero cuando llegue a los 70 años, ¿qué haría si usted pierde su patrimonio? ¿Rápido la perdonaría en un día? No. Yo ayer decía, no, pero ayer hablaba de duelo. Pero cuando yo hablo del perdón, el perdón, ¿en qué tiempo puede darse? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? Depende del daño que nos hicieron. Pero claro, el ejemplo está en Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los frutos, ¿cuáles son? La gracia que tú le pidas a Dios. Pero es una gracia espiritual. Yo no le voy a decir al Señor, señoras, que me saque la lotería o que le pegue al gordo o que me gane el primer premio del TEC de Puebla, no. O que se muera mi suegra, tampoco. Que algunos le piden eso y luego los papeles sacan. No, yo le voy a pedir una gracia. Señor, haz que evite el rencor. Haz que no sea perezoso. Dame la gracia para no ser altanero. Dame la fuerza para X cosa. Si tú y yo participamos de la misa activa y conscientemente, yo les aseguro, hermanos, que va a haber frutos. Pero si no participamos activa y conscientemente, no va a haber frutos. Pero no porque Dios tenga la culpa, es porque nosotros en nuestro foro interno no hacemos nada por aceptar la gracia de Dios. Bueno, eso es hacer presente con toda su eficacia un sacramento de salvación. Eso es memorial. Y por eso el año litúrgico es la celebración del misterio pascual desde su encarnación hasta su resurrección, o hasta su ida al Padre, o hasta el juicio final. Eso sería el misterio pascual y todos los días lo celebramos. En el número 66 del Directorio de la Vida y Ministerio de los Presbíteros de la Congregación del Clero dice lo siguiente. Y ha circulado un video que, por cierto, algunas personas me lo mandaron hace 5 o 6 años, no me acuerdo, pero como por otro, pero ese video sí me gustó. Un video donde está en una catedral muy hermosa, supongo una catedral estadounidense, que las catedrales de Estados Unidos son grandísimas, bueno, hay muchísimo dinero ahí, pero no tienen tal vez la belleza del gótico, del románico, del neoclásico de Europa. Bueno, y está un padre a punto de decir las palabras de la institución. Y cuando hace así, viene Jesús con toda la corte celestial y se mete en el sacerdote y él dice las palabras de la institución. ¿Qué es lo que dice este número? Cada vez que un sacerdote válidamente ordenado pronuncia las palabras de la institución, y esto es lo grandioso, es el mismo Cristo que toma prestados los labios y los gestos del sacerdote, y él mismo dice las palabras de la institución. Si entendemos entonces el dinamismo salvífico aquí y ahora de la liturgia dominical, de la Pascua dominical, de la misa diaria, yo creo que muchos de nosotros hemos estado en misa, pero no hemos gozado a veces de los frutos de la Eucaristía.
En eso sí tenemos que decirlo con toda seriedad y madurez, porque a veces somos los mismos con los mismos pecados. ¿Y por qué somos los mismos? Porque nos hace falta vivir la Eucaristía como debe de ser. Había una pregunta: ¿cuál es la diferencia ontológica o sustancial de Cristo que se encarna en el seno de María, de Cristo que nace en Belén, de Cristo que huye a Egipto, de Cristo que vive en Nazaret, de Cristo que predica, del Cristo que padece, del Cristo que muere y del Cristo que resucita, con la Eucaristía? ¿Cuál sería la diferencia? Y gana un celular. ¿Qué es incruento? ¿Mande? ¿Qué es incruento? No, es otra cosa. ¿Hay alguna diferencia o es igual? Yo creo que es igual, Es el mismo, porque luego hay personas que son muy románticas y me dicen: oiga, padre, ¿cómo me hubiera gustado estar en la última cena? Pues la última cena todos los días la vivimos en la Eucaristía. ¿Cómo me hubiera gustado contemplar a Jesús en la cruz? Aquí lo contemplamos. No hay diferencia ontológica alguna, es lo mismo. El detalle es que no lo hemos usado totalmente. No importa, insisto, quién celebre. No importa si vamos a la catedral o vamos a un templo pequeñito. Eso es lo de menos. Lo importante es la grandeza profunda de la celebración de los misterios que nos dieron la vida. Por eso aquel día, jueves 6 de abril del año 30, en el cenáculo, que dicen los que saben de historia bíblica, que la casa era de Juan, de los papás de Juan, que los papás eran de dinero, porque recordarán que la casa era de 2 pisos y las casas judías eran de 1 piso. Las casas de 2 pisos estaban alrededor del templo de Jerusalén. Lo que se celebró ese día, a lo largo del tiempo, se actualiza en cada Eucaristía. Por eso dice Pablo, dice Pío XII en la Mediator Dei, por eso lo dice el 102 y el 242 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se hace presente con toda su eficacia el mismo Cristo. Eso se llama memorial, hacer presente con toda su eficacia un sacramento de salvación. Como lo hacía presente el pueblo judío con la Pascua, como lo hace presente el pueblo musulmán con la Égira. Eso es un memorial, hacer presente con todo lo que significó en la cena pascual. Bueno, no la cena pascual, en la última cena de Jesús. Pero, ¿cómo desentrañamos la teología eucarística? Y ahí lo uno con el Viernes Santo. La teología eucarística, si nosotros recordamos las palabras de la institución, Jesús toma el pan, le da gracias a su Padre, por eso se llama Eucaristei, acción de gracias, lo bendijo, Eulogein. ¿Y qué palabras dijo? Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Aquí hay 2 definiciones teológicas hermosas. La primera es un cuerpo que se entrega. Y la segunda es una sangre que se derrama. Por tanto, la Eucaristía es un verdadero sacrificio, como usted decía, un sacrificio cruento. Si ustedes leyeran la carta a los Hebreos, para que la pudiera leer, en especial el capítulo 8, el capítulo 10, dice
probablemente Apolo, uno de la carta a los Hebreos, que no es que se repita el sacrificio es el mismo que se actualiza cada vez que se celebre la Eucaristía. Con toda su eficacia, estamos contemplando al mismo Cristo que le está diciendo al colegio apostólico: tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Pero no solamente el sacrificio cruento, porque Jesús adelanta el Jueves Santo lo que va a ser presente el viernes en el madero de la cruz. Y cuando el sacerdote toma la copa de vino, ¿qué decimos? Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre que se derrama por ustedes, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Y por eso decimos que es la nueva y eterna alianza. Y al final, la palabra clave: hagan esto en memoria. Aquí retomo el sacrificio. Cuerpo que se entrega, sangre que se derrama. Jesús adelanta el Jueves Santo lo que va a ser patente el Viernes Santo. Verdadero sacrificio. ¿Y cuál es el segundo elemento teológico? Es banquete. A mí siempre me inquieta que haya fieles que vengan a misa y no comulguen. Hay que comulgar. Jesús dijo: tomen y coman, tomen y beban. Jesús no dijo: tomen y adoren. Hasta el siglo XI, todo el mundo comulgaba. Ahora, pues sí está el Santísimo acá, pero ya no comulgamos. Yo recuerdo que el padre Rodrigo y yo, en el instituto, no, en el programa de radio que teníamos, cuando queríamos tener esta en el cielo, y yo sigo teniendo los miércoles. Yo no sé por qué coincidimos sobre las capillas de adoración, no las capillas nocturnas. Luego algunos me criticaron por lo que dije. Pero yo hablé con sensatez. El padre Próspero Garandiel, que decía: cuando Oriente duerme, Occidente reza. Cuando Occidente duerme, Oriente reza. Hay padres que no pueden dormir. Pues tómate 5 gotitas de ribotril con sus verduras. Mi pregunta es: en nuestras parroquias, bueno, están las parroquias, este es un templecito aquí, pero en nuestras parroquias los sagrarios están llenos. No. Yo creo que el Papa Benedicto XVI, y eso lea en el motu propio de 2006, cuando proclamó el año paulino, ¿qué es lo que nos pidió a los sacerdotes? No a ustedes, queridos laicos, les prometió a los sacerdotes: les doy la indulgencia parcial si leen sus horas litúrgicas ante el Santísimo. ¿Qué le habrá dicho al Papa? Ya los padrecitos no leen las horas litúrgicas y menos ante el Santísimo. Nuestros sagrarios están vacíos. Bueno, y no estamos en Dinamarca, pero tristemente que ha habido en capillas de adoración nocturna, se ha robado al Santísimo, han robado a la gente que está ahí, y en un caso violaron a una mujer. Si estuviéramos en México, en España o en Francia, que podríamos estar a las 2 de la mañana en los
pero en México cuánta violencia hay. Y yo creo que la mejor forma de adorar al Señor es comulgar. Porque si no comulgamos, ¿de qué nos serviría la adoración? Hay padres que me siento indigno. No digas eso. Si estamos en el proceso de conversión. Por eso la Eucaristía es comida. Jesús no dice en la institución, tomen y coman, tomen y beban, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Por eso Pablo VI decía, cualquier explicación en torno a la Eucaristía tiene que ser la siguiente. La esencia del pan no es pan, sino cuerpo, y la esencia del vino no es vino, sino sangre. Nos estamos comiendo a Jesús. Esa es la mayor intimidad que podemos tener con Jesús. Entonces, si yo me paso con los ojos en blanco ante el Santísimo 5 horas, sí, tú también, pero la mejor forma de unirnos a Cristo es la comunión. Es la mejor forma. Y tercero, la Eucaristía es verdadero memorial. Lean por favor, insisto, 102, 242 del 19. ¿Y qué es un verdadero memorial? Hacer presente con toda su eficacia un acontecimiento de salvación. No es algo del pasado, no, es Cristo que se hace presente aquí y ahora, con todas sus gracias específicas. Por eso decía San Juan Crisóstomo en sus diálogos sobre el sacerdocio, para que algún día lo lean. Es otro libro que debemos leer antes de morir, de 2000, que se llama Diálogos sobre el sacerdocio. Él dice, cuando el sacerdote ha pronunciado las palabras de la consagración, como se decía antes, y cuando el pueblo ha sido rociado con la sangre del Cordero, dice San Juan, yo me pregunto, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la tierra o estoy en el umbral del cielo? Imagínense que San Juan Crisóstomo diga y se pregunte, estoy maravillado con la Eucaristía, estoy impactado con la Eucaristía. Y hoy muchísimos fieles cuando se acercan a la confesión ya no dicen que es pecado mortal el no ir a misa los domingos. Porque prefieren estar tirados viendo Netflix con una caguama, con los taquitos placeros y machitos. Prefieren irse a jugar fútbol, ir a jugar béisbol, que su hijo aprenda taekwondo, mandarín, inteligencia artificial, pero no van a misa. Por eso sí, los miércoles de misa, aquí se abrió a las 8, cerramos a las 10 de la noche. Vinieron como 4,000 o más personas. Pero vienen a tomarse se tiznan. Pero al siguiente domingo no vienen. Eso sí, van con devoción a la visita de las 7 casas, porque fuera somos muy devotos. Pero no van a la misa de la institución. Ya visité las 7 casas, Padre. Ya seguí la tradición de que Jesús estuvo con Anás, con Caifás, con Herodes, con Pilatos. Ya cumplí. O la multitud que va a esta palabra, con el perdón que me merece, no los cumplí. Pero toda esa gente va a misa va a misa el jueves, viernes, el obispo, pues no. El centro en la cumbre y la vida del cristiano es la Eucaristía. Pero hay que valorar la Eucaristía. Hay que unirnos a la Eucaristía. Por eso las personas que yo conozco, que comulgan hoy, que comulgan mañana, con toda mi sinceridad, porque para eso soy sacerdote,
Yo no sé por qué otros hermanos no lo hacen. Yo les pregunto, ¿por qué no comulgo hoy? Es que estaba en pecado, Padre. Pero usted tiene cara de santita, ¿cómo puede tener cara de santita? ¿Cómo puede tener cara? Necesitamos la Eucaristía, necesitamos la gracia del sacramento, necesitamos la fuerza del sacramento para dejar a un lado nuestras debilidades. Esa es la eficacia de la Eucaristía. Y claro, el Jueves Santo, que se proclama como primera lectura, Éxodo 12, la institución de la Pascua, como segunda lectura, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Y el relato más antiguo de la Eucaristía, que tal vez Pablo lo escribió en el libro del 55. Y como Evangelio, Juan capítulo 13. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, ¿quién estaba con Jesús? 11 apóstoles. Porque nuestra iglesia no es de ocurrencias. Recuerdo que algunas superioras, cuando vivía el Papa Francisco, le dijeron, Santo Padre, superioras de monjitas, queremos ser sacerdotisas. La iglesia no es de ocurrencias. La iglesia tiene algo que se llama tradición. Yo recuerdo hace 25 años fui a la reunión anual de Pastoral Salud allá en México, en Durango 90, y con el cardenal Morrocuero. Ya los padres estábamos revestidos y llegó una madre. Hay madres que se ponen su mitra, las más antiguas se ponen su mitra. No me sabía esa, no recuerdo el título. Y vino la monjita y dijo a don Roberto, vine a celebrar con ustedes. Y don Roberto dijo, sí, hermana, pero usted allá y nosotros. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, está instituyendo en la debilidad de hombres el sacerdocio. Y si nos preguntamos cómo eran aquellos hombres, miedosos, débiles, pecadores, porque ¿quién estuvo con Jesús? Nadie. Claro, yo algún día les hablaba el 27 de diciembre cuando celebramos aquí de la tesis de Raymond Brown. ¿Por qué el único que estuvo junto a la cruz fue Juan? Porque su papá era sacerdote, porque era de condición económica desahogada, porque Juanito entró a la casa del sumo sacerdote. ¿Y quién entra a la casa del más importante de Israel? Pues el amigo. El día que entremos y salgamos en casa buena, es que somos amigos del Señor Gobernador. Y porque Juan era menor de 15 años, pero todos huyeron, todos negaron a Jesús. Por eso cuando un fiel me dice, Padre, es que el Padre fulano es así, es así. Que pues así comenzó la iglesia. No idealicemos a los sacerdotes. Todos los sacerdotes tenemos defectos como ustedes. No los idealicemos. No vayamos a la misa por el sacerdote. Porque si vamos por el sacerdote, entonces el sacerdote no ha sabido ser otro Cristo en la cruz. No importa quién celebre, lo importante es ir a la Eucaristía. Porque al fin y al cabo, ustedes no saben cuando el sacerdote tiene problemas, dificultades, cuando tiene familiares enfermos, cuando está enfermo. Y eso sí, a los jóvenes les exigimos mucho. Pero cuando el sacerdote ya está enfermo,
en silla de ruedas y anciano, ya nadie se acuerda de él. Esa es la ingratitud de muchos fieles. Al sacerdote lo explotamos cuando vive. Luego con el padre se enferma y no ve la suya, pues son pocos los fieles que preguntan: ¿qué pasó con el padre fulano? ¿Qué pasó con el padre sultano? Entonces, yo creo que este Jueves Santo, donde se instituye dentro de 10 días, donde se instituye el orden sacerdotal, hay que rezar por los sacerdotes. Y claro, si ustedes conocen a varios sacerdotes y tienen argumentos de juicio para amonestar a un sacerdote, háganlo con todo cariño. Yo creo que la caridad fraterna de Mateo, como empieza: si ves que tu hermano comete una falta, ¿qué tienes que hacer? Ve y a solas amonesta. A solas. Esa es la caridad fraterna. Pero a veces nuestra caridad es hablar mal del otro, hablar con el otro del Padre. Y eso no es lo mejor, porque eso no es caridad fraterna. Pero nos dirá también Mateo: si se corrige, qué bueno sabrá un alma. Si no se corrige, llama a otro y que sean 2 testigos. Esa es la verdadera caridad fraterna. Pues yo creo que un sacerdote, ¿por qué Dios nos llama? Eso es un misterio. Yo no podría en duda como presbítero que alguien sea elegido obispo y que alguien sea elegido presbítero. Porque si pongo en duda uno, podré dudar todos. Si alguien tiene defectos o tenemos defectos, pues hay que acogernos a la misericordia de Dios. Pero el Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía, por lo que ya expliqué anteriormente, junto con el orden sacerdotal. Y finalmente, si recordamos el Evangelio del jueves, Juan capítulo 13, versículos y siguientes, la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal se dan en el marco de un mandato humano. Es lo que nos dice Juan: habiendo amado a los suyos, los amó hasta él. Y si estamos en el capítulo 13, ya pasó la institución. ¿Cuál fue el extremo? La muerte. Por eso ayer remarcaba en el Evangelio que en 3 ocasiones en el Evangelio de ayer se habla de la amistad, porque Jesús es nuestro amigo que dio la vida por cada uno de nosotros. Yo creo que el mandamiento del amor tiene que ayudarnos a entender que si nuestra Iglesia católica no hace visible el amor afuera, no hace visible el perdón afuera, no hace visible la comprensión afuera, pues la verdad estamos equivocados. Si yo me pongo, como pasa en las fiestas del Carnaval de Venecia o de Florencia, una máscara, muy hermosa, porque las máscaras son hermosas, pero saliendo me pongo la máscara de un enemigo de la cruz, no sería lo mejor. No nos avergoncemos de Cristo, porque Él no se avergonzó de nosotros. Decía, finalmente, para aquellos incógnitos en preguntas, si algún día leen ustedes a San Ireneo de León en su libro Contra los herejes del siglo III de la Era Cristiana, él decía: Cristo pronunció nuestro nombre cuando moría en la cruz, porque nos amaba. ¿Quiénes somos nosotros para avergonzarnos de él? Y tristemente, millones en el mundo lo niegan y millones en el mundo
nos avergonzamos a veces de él. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Preguntas y comentarios en unos 5 minutos. No hay preguntas o comentarios. Es que está muy claro, Padre, pero bueno, yo le comento que valorar un poquito ahora más la Eucaristía, más porque cuidar esos 3 aspectos, ¿no? Y participar más, porque sí, a lo mejor apago el celular y todo, pero falta todavía para mí. Sí, yo les podía contar una anécdota finalmente, que ella se la sabe de memoria, porque aquí la he comentado. Ustedes recordarán al pobre de Tomás de Aquino. Bueno, no era pobre, era muy rico. Han de cuenta que la vista y no más era de él, pero han creído como algo bueno. Al final renunció a sus bienes. Su papá lo metió al calabozo de su castillo. Le había llevado una dalsaina para que lo tentara y no quiso ser tentado. Escribió la Suma Teológica. Yo creo que de los libros escritos en el medievo, los más difíciles de comprender es la Suma Teológica. ¿Por qué? Porque tiene una argumentación de razón, tesis, antítesis, síntesis y conclusiones. Y hoy, tristemente, la capacidad intelectiva que Dios nos dio, no argumentamos ya. Ya no hay un hilo de lógica en nuestra conversación. Recuerdo a don Rosendo al estar en el cielo. Nos fue llamando por edades y nos decía, miren, cuando estén tristes, enciendan el canal del Congreso. El canal del Congreso, si uno se enoja viendo al canal del Congreso. Y le dije, excelencia, ¿por qué? Es como la familia burrón. No tienen argumentos para hablar. Y tenía razón. Es que don Rosendo era un hombre brillante. Yo lo vi en Roma y en Osma, ante cardenales, y los cardenales se quedaron callados. Y don Rosendo hablaba y dominaba bien el latín, el francés, el italiano y el inglés. Bueno, pero vuelvo a Santo Tomás de Aquino. Bueno, el 6 de diciembre, estando en Mirra, que era la tierra de Nicolás, de 1273, estaba celebrando la misa de espaldas al pueblo. Y de pronto tuvo una visión profunda de la Eucaristía y ya no quiso ir a comer, porque recuerden que en aquel tiempo el ayuno era de 12 horas. Y le preguntó a su secretario, santo, que ya era un santo Tomás, tenía 49 años, le dio un ataque al azúcar que pesaba 170 kilos. ¿Y saben qué palabras dijo? Este momento que he vivido hoy no lo comparo por nada de lo que yo he escrito. Lo que yo he escrito es paja comparado con la vivencia de la Eucaristía. Dios le dio la vivencia de la Eucaristía 3 veces antes de morirse. Y desde el 6 de diciembre de 1273 hasta que murió, creo que el 6 o 7 de marzo de 1273, nunca más volvió a escribir. Y era Tomás de Aquino. Por eso hay que pedirle, como dice Tomás de Aquino en Manresa, la gracia de vivir con profundidad, consciente, activa y fructuosamente nuestra misa. Hay que pedir la gracia de la santidad de los sacerdotes, pero también hay que pedir la gracia de que nosotros amemos unos a otros. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias.